Y en Radio La Voz de María 88.1 FM, enseguida tu programa Cita con tu médico. En la conducción nos acompaña la doctora Emilia Loor. Amigos queridos, sean bienvenidos a su programa semanal Cita con tu médico. Agradezco la compañía de ustedes esta nueva semana y tenemos en esta semana la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 51 al 58. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas ya son las que se narran como la subida a Jerusalén. A partir de este momento ya Jesús inicia el camino a Jerusalén, el camino al Calvario, el camino a la muerte de cruz y también el camino a la resurrección. Y en ese camino que iba de Galilea, tenía que llegar a Jerusalén, tendrá que ir pasando por diversas aldeas y pueblos, y no todos los pueblos era él agradable a todos los pueblos. Este es el caso de estos samaritanos, sobre todo porque iba a Jerusalén, y estos pueblos de Samaria odian a las personas que van a Jerusalén. Por lo tanto, se enojan los apóstoles y les pide que eche fuego del cielo para que los destruya. Jesús mira la situación de otra manera y más bien no responde con violencia ante esta petición de sus propios discípulos. Santiago y Juan reaccionan como reaccionamos todos humanamente ante una situación en la cual se nos ha despreciado o en la cual no hemos sido bien recibidos o se nos ha hecho una ofensa. Pero sabemos que Jesús tiene un juicio diferente sobre todas estas males o estos sentimientos diversos del mundo. Nosotros también debemos trabajar mucho en estos sentimientos de tolerancia para no querer destruir todo aquello con quienes no estamos de acuerdo, porque entonces poca gente quedaría en el mundo. Terminamos con todos los que no están de acuerdo en nuestra forma de pensar. Más bien, el Señor permite que cada uno pueda, dentro de su visión del mundo, ir buscando el camino de la salvación y de la conversión. Es así que en este mes de octubre tenemos la gran fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. La memoria de San Francisco es una memoria que se celebra en toda la iglesia. Recordemos que San Francisco nace y vive en tiempos difíciles para la iglesia y es realmente un renovador de la iglesia de ese tiempo. Nace en Asís, en Italia, probablemente hacia 1181, 1182, es decir, ahora estaríamos ya cerca de los 1000 años de su nacimiento. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Él vivía pues en una situación económica, digamos, buena y desahogada, porque su padre era comerciante de telas.
En realidad a Francisco no le interesaba el negocio del padre, y lo que le interesaba era pues tener una vida de fiesta, de amigos, pasarla bien, sin que se diga que tenía vicios en extremos. Cuando tuvo 20 años, aparece una guerra entre las localidades de Perugia y Asís, y Francisco iría a esa guerra y cae gravemente enfermo. Esta enfermedad lo fortaleció y maduró su espíritu. Y cuando se recupera, decide también ir a combatir con el ejército. Dice que se compra una costosa armadura y un manto muy caro. Pero ve a un pobre y le entrega su manto. También hacía eso, se dedicaba a oración y era muy generoso con los pobres, sobre todo en los hospitales. Un día oye una voz del crucifijo que le dice, estando en oración: repara mi iglesia que está en ruinas. Entonces decide ir a vender su caballo y unas ropas que había en la tienda de su padre, para tener dinero y poder reparar esta iglesia de San Damián. Pero el papá no tomó bien esta situación y lo reprende, de tal manera que su hijo se va a esconder en esa iglesia de San Damián para que no le encuentren. Ahí pasó algunos días de ayuno y oración, y cuando él regresa a su casa, dice que estaba muy desfigurado por el ayuno y vestido como un pobrecito, que la gente pensó que estaba loco. Su padre lo llevó a la casa, lo golpeó y le dijo que no podía seguir así, pero él igual insistió y se fue nuevamente a la iglesia de San Damián. Ahí pues decide renunciar a su herencia y dijo que él pertenecía a Dios y a los pobres. El padre lo lleva ante el obispo de Asís, que le pide que regrese a su padre. Pero Francisco en ese momento regala incluso hasta la ropa que tenía puesta y prácticamente se quedó desnudo, de tal manera que el obispo le tuvo que dar un traje viejo y le puso una cruz sobre los hombros. Después de esto, al inicio, tendría que sufrir muchas penas y desprecio. Reparó esta iglesia de San Damián y luego se traslada a una capellita chiquita que se llama Porciúncula, que era de los benedictinos. Estaba en la llanura del pueblo de Asís. Como era un sitio muy tranquilo, eso le gustó mucho a Francisco, y ahí empieza realmente a encontrar la paz que necesitaba. Pero esta vida de Francisco llamó mucho la atención también para otras personas, y muchos querían hacerse sus discípulos. Uno de sus primeros discípulos, o su primer discípulo, fue Bernardo de Quintavalle. Era un rico comerciante de Asís que vendió todo para seguir a los pobres. El segundo discípulo fue Pedro de Cataneo, que también era un hombre que lo conocía de cerca. Finalmente se unieron 12, y es ahí cuando se redacta una breve regla y muy informal para iniciar el primer grupo. San Francisco estaría en esta capillita de la Porciúncula y se la regalarían, de tal manera que él tiene que aceptar esta capilla, que era de los benedictinos, y construye cabañitas alrededor de esta capillita. Las cabañas eran muy sencillas porque la pobreza era el fundamento de su orden. Francisco no llegó a ser sacerdote, él llegó a ser diácono, porque consideraba que su principal trabajo era la pobreza y servir a los pobres.
Recordemos que Santa Clara, que era conocida de San Francisco, unos dicen que había sido su novia, decide seguirlo en 1212 y él consigue que abran una casa ahí cerca de San Damián y las ordena como frailes menores, aunque no eran frailes, sino monjas, pero porque tenían que tener disciplina común de pobreza y de oración y de servicios a los pobres. La vida de San Francisco no fue fácil porque él tendría que luchar mucho para mantener su obra en pie. En 1224 se retira al monte Albernia y ahí construye una pequeña celda. Ahí solo lo acompaña un hermano, el Fray León, y no recibe más visitas. Es en este momento donde él recibe los estigmas que quedaron impresas en el cuerpo de él y que recordaban la pasión de Cristo. Los tenían en las manos y en los pies, de tal manera que a partir de ese tiempo tuvo que usar medias y tuvo que cubrirse también las manos. Se le llevó varios años donde doctores para tratar de entender el origen de estas llagas, pero en realidad no había ninguna explicación. Él muere el 3 de octubre de 1226 y es sepultado en la iglesia de San Jorge de Asís. Recordemos que en 1224, en 1223, él va a una cueva y ahí es cuando representa el nacimiento de Cristo. Celebra esa misa. Entonces se atribuye a él como la primera persona que hizo en público el nacimiento. Este año es un año jubilar por eso, porque 1223 sería un año jubilar cuando estamos 2023. Este es un año jubilar por eso, por el tiempo del primer nacimiento. La vida de San Francisco nos habla de la humildad, de la sencillez, del servicio y de la oración permanente. No nos olvidemos de esta parte de San Francisco tan importante en la vida de nosotros. También tenemos esta semana la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Es una fiesta antigua también que se establece probablemente hacia 1200, cuando la Virgen se le aparece a Santo Domingo de Guzmán. Se le aparece en la capilla con un rosario en las manos y le enseña a rezar y le pide que expanda el rosario a las demás personas. Le hace varias promesas al del rosario y entonces por eso es que el rosario tiene tantas vocaciones para rezar. En las apariciones, tanto de la Virgen de Lourdes como de la Virgen de Fátima, siempre la Virgen pide que recen el rosario. Tenemos muchos papas que fueron grandes devotos del rosario, entre ellos pues los últimos papas, Benedicto, Juan Pablo II, Francisco, todos muy devotos de el rosario. La Virgen le dice a Santo Domingo, porque estaba él muy afligido con esta situación que él estaba viviendo, y la Virgen en una aparición le dice: ¿sabes, mi querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Y él le dice: oh señora, veis mejor que yo, porque después de vuestro hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Y ella le dice: la principal batalla es la saludación angélica, cuando el ángel anuncia a María. Por tanto, si quieres ganar para Dios corazones, reza este salterio. Y es así como le enseña a rezar el rosario.
Dice también la Virgen, solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi Hijo, o sea, los diferentes estaciones del rosario, y unidas a la recitación del Ave María, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, los vicios, para motivar la virtud, implorar la misericordia divina y alcanzar protección. Los fieles obtendrán muchas ganancias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista para ayudarles. Es así que Santo Domingo se siente muy confortado después de esta aparición y de estas palabras de la Virgen y decide ir a dar una prédica en la iglesia, pero se desencadena una tormenta tan fuerte que causaba terror. Y durante esa tormenta se ve la imagen de la Santísima Virgen que estaba en un sitio importante de la iglesia, que levantaba 3 veces los brazos al cielo para pedir venganza a Dios por los que no se convertían y pedir la protección a los que estuvieran bajo la protección de María. De tal manera que cuando cesa la tormenta y puede continuar su discurso, ya todas las personas que estaban ahí estaban en una situación de arrepentimiento y tratar de tener una vida digna. Hay varias promesas del rosario, pero de entre las más importantes es quien rece el rosario todos los días, a la hora de la muerte no morirá sin los sacramentos. Y también quienes recen el rosario serán librados de las penas del purgatorio. Nosotros en esta vida no entendemos lo del purgatorio, pero deberíamos de tratar de hacer un ejercicio para entenderlo, porque es un sitio de tormento. Claro que después del purgatorio hay la oportunidad de la salvación, pero que la Virgen te diga que vas a pasar poquito tiempo por el purgatorio, bueno, creo que es bastante alivio. Así que estas promesas son ciertas. Y déjenme contarles una historia muy cortita. Una señora muy piadosa había rezado todos los días de su vida el rosario, todos los días sin falta. Tiene un infarto súbito y es llevada a una ambulancia, pero en la mitad del camino ella sufre un paro cardíaco y prácticamente estaba de muerte. En ese momento pasa un sacerdote cerca de la ambulancia y tuvo el deseo de ir a ver qué pasaba. Encuentra este caso y alcanza a darle la extremaunción en ese momento. La señora falleció minutos más tarde, pero en ella se cumple esas promesas del rosario, que ella no moriría sin recibir todos los sacramentos. Así que tengamos confianza en esas promesas y recemos el rosario, que nos ayuda mucho en cualquier situación de nuestra vida. Amigos, vamos a hacer una pausa. Iniciamos la segunda parte de este programa. Gracias. Inicio de espacio promocional. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. A través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su
misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. Amigos, gracias. Estamos de regreso. En esta parte del programa tengo un tema importante como es el desarrollo cognitivo en la primera infancia. Recordemos que el desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos que van desde la infancia y lo hace a través del aprendizaje y de la experiencia. Este desarrollo cognitivo responde a la necesidad innata que tenemos de relacionarnos y formar parte de la sociedad, y también a desarrollar estas capacidades de adaptarnos e integrarnos. Es una característica de la personalidad que implica diferentes disciplinas y habilidades: la memoria, resolución de problemas, el lenguaje, la percepción, la planificación. Todas estas funciones son únicas en el ser humano y van a ser adquiridas y perfeccionadas desde la infancia. Piaget, que es un autor muy reconocido, habla de estas etapas del desarrollo cognitivo en el ser humano, sobre todo en la infancia. Y él define 4 etapas. La primera es la etapa sensomotriz. La segunda llama una etapa preoperacional, la tercera etapa de las acciones concretas y la cuarta la etapa de las operaciones formales. En la etapa sensomotriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, el aprendizaje se lleva a cabo a partir de la imitación. El individuo, desde que sale del vientre de la madre, empieza a conocer por medio de los sentidos y del movimiento y por estímulos. Todos los estímulos para el recién nacido son novedosos: los sonidos, los colores, las texturas, los sabores. Inicialmente, más que nada son reflejos condicionados: hambre, sed, sueño, ir al baño, o sea, hacer pipí, hacer caquita, porque no tienen control de los esfínteres, calor, frío. Pero poco a poco va a ir descubriendo todo lo que está más cercano a su cuerpo, a sus pies, a sus manos, a su boca. Entonces, esta estimulación cognitiva estará basada en tareas relacionadas con todo lo que hable de desarrollar habilidades de la psicomotricidad, tanto fina como las gruesas. Hay que estimular los sentidos con texturas, olores, sabores. Luego aprenderá a hacer una pinza, a saltar, a correr, a caminar. Aprenderá a atarse los zapatos. Todas son actividades que fortalecen el aprendizaje y el crecimiento. Por eso el niño pasa de una primera etapa en que duerme largas siestas, y estas siestas son necesarias para formar también conexiones en el cerebro.
y ir consolidando esta memoria de sensaciones y movimientos que ha aprendido durante el día, hasta que va poco a poco dejando de dormir tanto y empezándose a relacionar con el medio en el que vive. Pasados esos 2 primeros años, que son muy importantes, son los años en que el individuo más rápido hace toda su evolución, porque pasa de un niño recién nacido a 2 años que es un niño que camina y que empieza a hablar. Se pasa a una etapa preoperacional que va de los 2 a los 7 años. En esa etapa, la imaginación se desarrolla y también el lenguaje en la expresión de la persona. De tal manera que esta es una etapa preescolar, de los 3 a los 4 años, el niño va desarrollando un poco preguntas sobre el mundo que lo rodea y cómo funciona. Es una etapa en que los niños aprenden jugando, escuchando, observando, haciendo preguntas y haciendo ciertas cosas por sí mismo. Todas estas actividades ayudan al cerebro a desarrollarse y a comprender pensamientos y procesos más complejos en la medida que van creciendo. En la edad preescolar, los niños dibujan, pueden aprender los colores, incluso pueden aprender algunas letras, aprenden lo que es la mañana, la tarde, la noche. Empiezan a orientarse un poco en esa espacialidad del tiempo y también va teniendo una mayor sociabilidad. Por lo tanto, la edad preescolar es sumamente importante en el desarrollo de un niño. En esta edad preescolar se promueve el desarrollo cognitivo y prepara a los niños para los desafíos del futuro y, por ejemplo, desafíos como aprender los números, las letras, vocabulario, el lenguaje, que son lo que más necesita para poder seguir avanzando en su educación. Los niños desarrollan en esta etapa habilidades que les permiten tener luego un mejor desarrollo en la etapa escolar. La educación preescolar ofrece oportunidades para que el niño, a través del juego y un poco conducido estos juegos, pueda tener un mayor estímulo en su desarrollo cognitivo. Construyen confianza, aprenden a resolver problemas y a trabajar en conjunto con las demás. Luego tenemos una etapa que va de los 7 a los 11 años, que se llama etapa de las acciones concretas, en el cual ya el niño desarrolla capacidades de razonamiento a través de la lógica. Su pensamiento también está limitado a lo que escucha, al tocar y a experimentar, pero va aprendiendo a tener un pensamiento lógico y van diferenciando la realidad de la fantasía. Y luego también en esta etapa aparece la lógica matemática. Les permite esta etapa clasificar objetos, establecer jerarquías, aprender los números. En esta etapa de 3 a los 7 años, el cerebro se sigue desarrollando, pero no tan rápidamente como en los 2 primeros años de la vida. Sin embargo, es una etapa en la cual ya aparece el lenguaje y puede comunicarse y comprender mejor el mundo que los rodea. Esta es una etapa muy importante porque aquí también aparece ya la atención, la memoria en el trabajo, la regulación de las emociones y cómo relacionarse socialmente con los demás. Todas estas actividades de las funciones ejecutivas que hemos hablado están muy vinculadas con el desarrollo de la corteza frontal, y también con la corteza cingulada anterior, que es la que regula también las emociones y tienen un control también inhibitorio sobre la conducta social. Es decir, que en esta etapa se desarrolla esta
forma de comunicarse socioculturalmente de los 3 a los 7 años. Los niños en esta edad, uno dice, ay, son como esponjas, porque todo lo que ven lo reciben y lo interpretan y también lo pueden hacer suyos, de tal manera que es una etapa en la cual hay que tener mayor cuidado sobre lo que es el lenguaje, un desarrollo adecuado del lenguaje, porque este desarrollo del lenguaje en el niño es progresivo. Se dice que en los 2 primeros años el niño tendrá unas 100, 120 palabras, pero ya a los 6 años el niño tiene 2000 palabras y más. Entonces el desarrollo del lenguaje en esta etapa es muy importante. Por eso, cuando hay un trastorno del lenguaje, es en esta edad en la cual se va a evidenciar. Y por eso hay que tenerlo presente, porque muchos niños están un poco atrasados en la maduración de sus partes cognitivas y no desarrollan apropiadamente el lenguaje. Ahora también hay que decir también que si existen trastornos del lenguaje, es una etapa en la cual es importante hacer un diagnóstico y buscar ayuda con la parte del pediatra, de los neurólogos infantiles y de los psicólogos y psicoterapeutas, sobre todo los terapeutas del lenguaje, que puedan ayudar al niño a pasar esta dificultad del lenguaje y seguir adelante. Generalmente la mayoría de las dificultades del lenguaje en esta etapa se resuelven favorablemente. Luego tenemos la etapa de los 11 a los 15 años. Se llama la etapa de las operaciones formales. Hay que decir que esta es una etapa en la cual sencillamente el individuo ya se va creciendo y desarrolla la capacidad de formular hipótesis y resolver problemas. Empieza a relacionarse con las otras personas y va formando su identidad. Esta etapa empieza a los 11 años y termina a los 15, pero puede llegar hasta los 18. O sea, pasa toda la adolescencia y llega incluso a la primera adultez. Los niños de los 6 a los 12 años desarrollan capacidades para razonar de manera concretas. Entonces saben ordenar, clasificar, cambiar las cosas, escoger. Y luego de los 12 a los 18 años, que ya francamente la adolescencia, tienen procesos del pensamiento mucho más complejos y pueden elaborar una serie de operaciones más lógicas y formales. Pueden razonar sobre los principios conocidos y también hacer análisis más profundos de lo que quieren hacer. De tal manera que los niños piensan de una manera de los 6 a los 12 años y piensan diferente de los 12 a los 18 años, porque el proceso de maduración ya ha avanzado. El crecimiento cognitivo durante la adolescencia crece también como crece la persona de manera más concreta. Cada niño tiene un propio ritmo para pensar y elaborar todos estos pensamientos completos, más complejos, y también aparecen las emociones. Hay una transformación en las emociones en la adolescencia, de manera que muchos niños con esta cantidad de emociones que afloran, se les hace muy difícil a veces tomar decisiones, o muchas decisiones que se toman en esta etapa de adolescencia pueden ser muy positivas o también pueden tener complicaciones negativas. En la adolescencia temprana, que es de los 6 a los 12 años, los niños pues todavía tienen un pensamiento diferente, pero cuando están ya en la edad de la adolescencia, también van a tener como un código de ética y un código de comportamiento diferente, en la cual se empieza a preguntar quién soy, qué quiero hacer,
es la época en que también se pide que se escoja especialidad para las carreras. La persona empieza a hacer sus propios planes y también es el momento que aparece generalmente en los enamoramientos. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a los hijos a tener un comportamiento que sea sano? Lo primero es acompañarlos en todo ese proceso de crecimiento, animarlos a que comparta sus ideas y que poco a poco y con cierta independencia vaya desarrollando estas ideas y fije sus metas. También es importante que haya una idea del futuro, ir pensando cómo va a ser el futuro y cómo lo va a hacer. Es importante decir que un niño que crece ayudado por los padres y acompañado en esta etapa del crecimiento, va a tener un crecimiento mucho más estable y sus decisiones las tomará de una manera más adecuada. Sin embargo, cuando un niño crece en un medio estresante, sea de maltrato o de violencia, él empieza a responder de una manera automática, pero por una vía que no es la vía de los lóbulos frontales del razonamiento, sino por una vía que es mucho más antigua, que es la vía del hipotálamo, que es la vía que se usaba para sobrevivir. Entonces la respuesta es más a nivel instintivo, de emociones, que de razonamiento. Es importante buscar un ambiente familiar que sea de amor y de acompañamiento y de ir hablando con ellos los problemas. Y así evitar pues en el futuro estas reacciones tan hostiles. Amigos queridos, vamos a hacer una pausa antes de iniciar esta tercera parte del programa. Los espero. Gracias. Voz de María, visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hay momentos, madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. Crux Sancti. En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias, obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito, protector de las almas, como sentido de pertenencia de la casa de nuestra Madre, y una estampa de San José con la oración de la Voz de María. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retrocede, Satanás, no me engañes. De cosas vanas, lo que me presente será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Estamos ubicados en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello, avenida Libertador, Manzana A, Villa 9, y en la isla Corazón de Jesús del Centro Comercial Albán Borja. Para mayor información, comunícate al 259-8860 o al 259-8870. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización.
haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas. Amigos queridos, gracias. Iniciamos la tercera parte de este programa. Les traía un tema que también es de conocimiento, que es la ketamina. La ketamina es una droga disociativa con potencial alucinógeno. Esta droga ha sido primero producida como un anestésico general. Estaba bajo una marca registrada y también ha sido distribuida para usos como anestésico general. Es considerado un anestésico suave y muchas veces se usaba para, en la parte veterinaria, en niños también y en personas mayores. Posteriormente se descubren otras características más estimulantes que hace que haya un uso diferente del uso de la ketamina. La ketamina tiene como principio activo el clorhidrato de ketamina en disolución y es una solución incolora inyectable, tanto para vía intramuscular o intravenosa. Y en su presentación también puede venir en forma sólida y es por eso que lo usan de una manera similar a la cocaína para absorberla por la nariz. Y en su presentación líquida se usa con jeringuilla y puede ser usada por vía intravenosa o también por vía intramuscular. Cuando se usa ketamina a dosis bajas, se consigue un sentimiento similar al gas hilarante. Las personas que la usan dicen que tienen una sensación de flotar y de salir ligeramente del cuerpo, pero también refieren que sienten un entumecimiento de los miembros. Si se usan dosis mayores, hay un efecto alucinógeno en el cual todas estas sensaciones de salirse del cuerpo son mucho más intensas y incluso pueden llegar a lo que ellos llaman un agujero, como un agujero negro, en el que hay una experiencia cercana a la muerte. Y muchos de ellos dicen que es una experiencia espiritualmente muy gratificante, pero que para otros es terrorífica. Cuando la persona entra en este momento como de este agujero, no puede moverse. Y entonces por eso es esa sensación de terror. Cuando se administra la ketamina, a los 10 o 20 minutos de haber iniciado la dosis que se ha puesto para el consumo, se empiezan a sentir los efectos, pero es diferente en cada persona. Al inicio lo que hay es una sensación de disociación y puede haber como un estado de inconsciencia y una analgesia, incluso puede haber una amnesia. Y el tiempo de duración es alrededor de 2 horas. Pero también pueden aparecer unos efectos secundarios como por ejemplo alucinaciones, estos flashbacks, alteraciones de la atención y de la memoria. Otras personas tienen alteraciones en el ritmo cardíaco, taquicardia, bradicardia, hipertensión, arritmias, puede haber incluso una depresión de la respiración
un laringoespasmo, se cierra aquí la laringe, y también puede haber en ese momento como un estridor, se cierra la laringe y hay como un chillido. Cuando hay una sobredosis, además de todos estos síntomas, puede haber aumento de la presión dentro del cerebro y intracraneal e intraocular dentro del ojo, convulsiones, insuficiencia cardiorrespiratoria, polineuropatía, trismus, que es esta hipertonía muscular. Por lo tanto, los efectos que se pueden producir pueden ser realmente muy graves. Hemos dicho que en los últimos años se ha propagado su administración con fines recreativos, surgiendo un problema porque esta droga, que tiene una circulación legal, empieza a ser expendida para estos círculos que no son médicos, no recreativos. Y entonces sale del círculo legal para entrar en el círculo de los sitios de consumo. Y entonces es cuando aparecen los cuadros de abuso de la droga e incluso los casos de toxicidad por grandes dosis y que pueden llegar a muerte por sobredosis. También se llamaba esto en ciertas ciudades como polvo K, y polvo K de ketamina, y se puede combinar con cocaína y también con anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o efedrina. Es decir, que es una droga que tiene múltiples combinaciones y es por eso que puede ser de una gravedad terrible. Recordemos también que la ketamina tiene efectos a corto plazo. Por ejemplo, náusea, sedación, los efectos cardiovasculares que hemos hablado, hipertensión, taquicardia, depresión respiratoria, hipersalivación. Pero también hay efectos a largo plazo, a quienes los usan por mucho tiempo, que es el deterioro cognitivo, problemas de la memoria, porque decimos que puede ocurrir amnesia, severa depresión, ansiedad extrema, una gran ansiedad, incapacidad mental y por supuesto una depresión terrible. La ketamina tiene su metabolismo a través del hígado y hay que recordar que hay personas que son alérgicas a la ketamina. No se debe usar nunca si hay una eclampsia, si la persona es hipertensa, si tiene insuficiencia cardíaca o quienes tengan problemas de alucinaciones. Y también tiene una interacción con los barbitúricos y las benzodiazepinas, porque al asociarse demora más tiempo en la persona de salir de ese proceso, y también con la teofilina, que son broncodilatadores, y si se usan juntos puede haber convulsiones. También no se recomienda el uso de ketamina en quienes tienen problemas de alcohol, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, asma y epilepsia. Pese a todo esto, debemos decir que el consumo de ketamina está bastante generalizado y por eso es un problema de salud pública, porque muchas personas llegan a tener un consumo tan alto que puede llegar a dosis tóxicas que le pueden causar la muerte. Hay que también saber que muchas de las personas que usan ketamina luego no recuerdan lo que han hecho. Y entonces por eso favorece esta desinhibición sexual y las personas no saben realmente qué es lo que ha ocurrido ni con quién han estado cuando están bajo el uso de esta droga y de otras. Entonces puede favorecer abusos a otras personas o incluso la persona puede ser abusada y no puede defenderse. Bien amigos, hoy día tenemos que hacer unos anuncios de Radio María. Esta
voz tan importante en la cual estamos invitados a hacer una convocatoria a todos los cantautores o músicos católicos que quisieran acompañar en la maratón del 2023. Desde el lunes 23 de octubre al domingo 29 de octubre, es toda una semana. Esta maratón tiene este lema: con María en el corazón, hago mía esta misión. También debemos decir que durante la maratón se llama a todos los que están en esta misión de evangelización a colaborar con sus donaciones y también con la rifa que se está ya vendiendo para un primer premio que tiene un auto, un segundo premio una moto, cuesta $20 y la rifa será el 20 de diciembre a las 16 horas. Amigos, ojalá puedan acompañarnos en esta obra tan importante. Les agradezco y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana.